Bienvenidos formalmente, aquí estamos con los días contados, hasta las 2:30 de la tarde, algún minutito por ahí también nosotros le quitamos a la señora Lozano. Ayer se pasó toda la tarde tirando pelotitas, así que quiero decir, es cuestión de programación. Sigamos con lo nuestro. Escuchamos en varios lugares y hay una suerte de efecto dominó de legisladores del oficialismo presentando proyectos para eliminar las PASO, con el pretexto de que son 4.000 millones. 4.000 millones es lo que vamos a pagar desde hoy hasta mañana o pasado mañana de intereses por las leyes. Una mentira. No, la mentira no, lo que lo vamos a pagar y que cuesta eso también. Digo, ¿cuál es la motivación? En realidad, la motivación es esta placa que ustedes van a ver ahora y que yo les voy a leer, que es el índice de precios industriales, la caída de la producción industrial, no de precios, la caída de la producción industrial. En los últimos meses, es decir, medida por el INDEC oficialmente en 4 meses. La placa dice que han caído la leche saborizada el 37,1, los postres y los flanes el 30,1, el Fernet el 21,7, las gaseosas, y si uno mezcla el Fernet con la Coca, el 19, el promedio del Fernet con Coca es de un 20% menos. O sea, si antes había 5 muchachos que tomaban Fernet, ahora hay 4 nada más. Yogur, 15,2%, crema de leche, 11,1%. Seguimos, ¿eh? Whisky, 8,5%, aperitivos y vermut, 7,8%, leche en polvo, 7,7%, leche fluida, 4,8%, licores, 4,3%, queso, 3,2%. Esto es alimentos, bebidas, algunas cosas se pueden reemplazar, otras no. Pero, ¿qué pasa con el tema de vivienda, artículos del hogar, confort? 82,2%, la caída de producción de televisores. Aires acondicionados, 42,9%, termotanques a gas, 23,3%, el jabón, el 21,9%, los calefones, el 18,4%, está puesto así en orden decreciente, ¿no? Y los detergentes, el 16,7%. ¿Qué pasa con los vehículos, el transporte? Las motos, el 68,7%, los acoplados y semirremolques, el 37,1%, y los automóviles, el 36,1%. Estos son los números por los que realmente quieren suspender las PASO. No por los 4.000 millones que puede costar. Estos son los datos por los que el gobierno quiere estirar lo más que pueda el plazo que media con la estabilidad económica esta ficticia del dólar planchado a 44 o un poquito menos, aumentó el 120% en un año, ¿no? Digo, para plancharlo así plancha cualquiera. Ahora, ¿cuál es la estrategia? Y la estrategia es tratar de llegar a octubre un poco mejor parado, con algunos indicadores, rifando los 1.000 millones de dólares por semana que le da el Fondo Monetario Internacional a tal efecto, generando algún clima a través de medios de comunicación de algún grado de certidumbre. La certidumbre es esa. No hay manera de recuperar la economía, sí de tenerla estancada y de poder exhibir, entre comillas, el tema del dólar para un microclima que francamente a esta altura ya cada vez menos se cree. Al punto que los que sostienen esto, que son los medios de comunicación, algunos sectores del empresariado que whatsappean mensajes que ni ellos mismos creen, no se sostiene. ¿Por qué? Y porque, francamente, el día a día, lo cotidiano y la puesta en marcha de la campaña va a poner en evidencia. Imagínense 48 horas de corte de luz en la ciudad de La Plata cuando hubiera sido gobierno otro partido político, que no hay mucho para pensar cuál. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuántas tapas de diario? ¿Cuántos espacios en televisión? ¿Cuántos videos con cámara invertida, visto desde adentro, en infrarrojo, de los chiquitos, los electrodependientes? ¿Cuánto hubiéramos visto? Cantidades. Además de que los números son estos que les estamos mostrando y no los 4.000 millones de pesos, hay otra historia que está relacionada con lo que supone el respeto a las instituciones de la República. El gobierno llegaba con la pretensión de ser algo así como el adalid del republicanismo. Esto es lo mismo que si en un partido de fútbol un equipo va perdiendo porque cometió algunos errores, porque agarró la pelota con la mano dentro del área o porque le rompió la pierna a un delantero adversario y pierde 2-0. 2-0 para empezar a hablar. En el primer tiempo, en el entretiempo, se les ocurra, en el entretiempo, con el partido ya jugándose, con los equipos en la cancha, se les ocurra cambiar el reglamento y decir, muchachos, el fútbol, mano, afuera del área también es penal. Porque el otro equipo, el que va perdiendo, no entra al área, no llega, no patea siquiera. Ahora, si vos tenés el referí al que le decís,
Si la toca uno cae, vos cobrás igual penal, aunque sea 6 metros fuera del área, es penal. Es decir, ese cambio de reglas de juego le agrega a la mentira del ahorro, de la austeridad, para no disponer dineros en una primaria, el dato fundamental de la manipulación de un instituto como es una elección, donde se vota, donde se establecen las reglas de juego y donde se debe llevar adelante tal como comenzó el partido. ¿Que hay que eliminar los pasos? Macanudo, las próximas elecciones serán sin paso. Y busquemos un sistema más idóneo para seleccionar candidatos. A lo mejor la boleta única, que ha dado buenos resultados, y en algunos casos no tanto, o para algunos beneficiarios, que además fueron con ese sistema y no pidieron el cambio, ha dado resultados, también puede dar lugar a que se discuta. Fenómeno, pero la próxima elección. ¿A quién se le ocurre, cuando estamos a 40 días del primer comicio, tratar de suspender y modificar el sistema? Únicamente a un gobierno que está acorralado y que tiene miedo que el día 11 de agosto, cuando se jueguen las primarias, haya una ventaja electoral de una fuerza opositora que lo saque de la cancha, porque al día siguiente, salvo las escuelas que no van a tener clase porque se habrá votado en las aulas de los colegios donde funcionan las urnas, el resto va a abrir. Y cuando abra el resto, abrirán los mercados, y abrirá la bolsa, y abrirá la cotización del dólar. No se conocen muchos casos de feriado cambiario y bancario al día siguiente de una elección, porque habría que decretarlo con los números a las 11:30, 12 de la noche. Pero me da la sensación que esos números son los que preocupan más que nada, y estos que mostramos sobre la pérdida de capacidad y de producción industrial, más que los 4.000 millones. Si fuera por eso, con planchar 2 días el tema de las LELIC está pago, completamente pago. No es por eso, y más tarde o más temprano se va a conocer con detalle y con certeza. Hace falta una ley, una mayoría en el Congreso, que si no hay votos opositores que participen de la sanción de esa ley, es imposible que salga adelante. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos tenemos 2 concejales de la ciudad de Rosario, recientemente reelectos. Estamos hablando de María Eugenia Schmuck y de Eduardo Tognoli para hablar de uno de los temas que está en el candelero en la ciudad de Rosario. Por un lado, porque la intendenta Fein tiene que decidir si aumenta o no aumenta el boleto. Por otro lado, porque hay que pensar si va a haber o no otros sistemas de traslado de pasajeros, además del taxi, léase Uber. ¿El otro se llama? Cabify, que ya está funcionando, dibujado como remisería, pero que quiere entrar con todo. Al punto que me parece que mañana alguien de ellos viene acá a una conferencia para ver y explicar y todo eso, ¿no? También ver el tema de las bicicletas, de los monopatines, alternativas, porque eso también se va a charlar. Aunque no les guste a los concejales, yo les voy a preguntar, y el que quiere contesta y el que no quiere no contesta. Quiero ver si hacen esos gestitos acá ahora cuando se siente. Nos vamos a la pausa y venimos. Bueno, muy bien. Le agradezco al profesor Sergio Arilovich, habitualmente contertulio, conversa con nosotros, es uno de nuestros economistas, junto con Daniel Guida, con Daniel Guida también y con Federico Fisela, quienes consultamos para salir de algunas visiones fundacionales, ¿no? Para decirlo de algún modo. Me dice el profesor Arilovich que los intereses de las LELIC, desde su creación en octubre al día de hoy, equivalen al monto de 100 pasos, o sea, 400.000 millones de pesos. Delirante, absolutamente, ¿no? Damos vuelta a la página. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué problema tienen con el monopatín? Vamos a empezar por ahí, que no, es una insignificante. Me causó gracia, bueno, nada más. Está Comi laburando, está Comi trabajando el tema, digamos, estudiándolo. Sí. Es microclimático, es para unos pocos, porque quieren hacer 50 monopatines piloto. Claro. Y lo van a buscar los pibes y todo eso, pero está bien. El tema es la problemática del transporte en la ciudad de Rosario, que tiene varias aristas, ¿no? Voy a empezar por el señor Tognoli, disculpe la dama, porque él representa al partido del gobernador electo que dijo que viene el boleto gratuito estudiantil para los jubilados y demás, en plena discusión sobre si aumenta o no se aumenta el boleto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros por eso... Tenemos 6 meses. Sí, pero por eso, entre otras cosas, le pedimos a la intendenta que, como se suele decir en el fútbol, ponga la pelota contra el piso y mire, levante la cabeza y mire. Porque efectivamente va a venir un gobierno provincial que va a invertir recursos que hasta ahora los gobiernos provinciales no invirtieron en el transporte público, no solo de la ciudad de Rosario, sino
de toda la provincia, urbano e interurbano. Eso está seguro vos que vas a Pero decir. por supuesto. No, está bien, no es que estés confiando. No, fue una propuesta de campaña y se Sí, ratificó vos en sabés lo estos que es una días. propuesta de campaña, pero si está estudiado cuánto representa y de dónde sale, esa es la... Que la gente crea que hay con qué creer, dijo el muñeco Gallardo. Lo digo por un amigo Está muy que está bien, ahí. Que pero está bien, está bien. No soy de River. Tiene el beneficio pero de la digo, duda, por supuesto. Esos recursos, hay que aparte explicitarlo porque es como en Córdoba, este sistema existe en Córdoba, van a ir directamente al bolsillo de los usuarios a través de una tarjeta sin contacto. Entonces, esa tarjeta sin contacto le va a servir a esos usuarios para cancelar los viajes, y esos son recursos que van a entrar al sistema. ¿Cuál es el problema más grande que tenemos en los últimos años en el transporte público en la ciudad de Rosario? Son dos. La caída en la cantidad de usuarios, por distintas razones, caída de poder adquisitivo de salario, más desocupación, menos usuarios, caída de la calidad del servicio también implica que se bajen usuarios, y el otro es los retiros de subsidios nacionales, 2/3 partes de los subsidios que recibíamos antes. Entonces, esto viene a suplir parte de ese retiro de subsidios y viene a suplir la caída de usuarios. ¿Por qué? Porque esos recursos que dejaron de ingresar vía cancelación de viaje, en este caso van a entrar con recursos de la provincia que van al bolsillo. No es un subsidio a las empresas, es un subsidio a estudiantes, claro, en este caso estudiantes primarios, secundarios, terciarios, docentes de primario y secundario, no docentes de primario y secundario, adultos mayores, mujeres desde los 60 años, varones de los 65. Hoy en el Rosario hay una franquicia, pero es mucho más acotada, desde los 69 y bajo determinados requisitos. Y medio boleto para trabajadores y trabajadoras que cobren menos de 2 salarios mínimos. Es un universo mucho más amplio. Mucho más amplio. Todo eso es recurso que va al sistema de transporte. Esto a partir de, pongámosle, con suerte, asume el 10 de diciembre, lo implementa a partir del 1 de enero. Puede ser. El año que viene. Bueno, ¿cómo llegamos al 1 de enero? Esa es una pregunta que va para los dos. Porque el sistema de transporte, de acá a entonces, si faltan 6 meses, y créanme, ustedes lo saben, no les tengo que decir, créanme justamente a ustedes, no, que la gente está viendo cómo hace para pagar el colectivo la semana que viene o el mes que viene, porque si sigue aumentando el gasoil y meten otra vez la historia del aumento de la tarifa, ¿cómo hace? ¿No? Son 6 meses hasta que lleguemos a ese... Sí, y yo le agrego además que estamos en el marco de un proceso electoral donde uno desea, anhela, intuye que vamos a tener un gobierno de otro signo político que va a recuperar el concepto de que el Estado tiene que poner recursos para que el boleto no salga tan caro. Estoy hablando de a nivel nacional y de que uno anhela y espera y cree que no va a haber una continuidad del gobierno de Macri, que tanto daño hizo, entre otras cosas, también al transporte del interior, ¿no? Sí, la verdad que el recorte de subsidios ha afectado mucho el sostenimiento del sistema. Lo decía recién Eduardo respecto al principal problema, que es que se ha bajado gente del colectivo. Y cuando hay un transporte que estaba históricamente subsidiado por la nación, fundamentalmente el tema que tiene que ver con la paritaria y que después es derivada de esa responsabilidad del municipio, nosotros arrancamos el año pasado con un presupuesto ya aprobado, haciéndonos cargo como Municipalidad de Rosario de un monto de 1.500 millones de pesos. Yo lo veo difícil, yo digo, vamos a recibir muy gustosos en el municipio de Rosario el boleto gratuito. Estamos esperando ansiosos a ese 10 de diciembre que se empiece a implementar o enero. Mientras tanto, la verdad que está muy complicado el sostenimiento del sistema. ¿Cómo llegamos ahí? Si además la situación económica se agrava en general en el país, porque hay cada vez más gente desocupada, cada vez más gente que reemplaza el colectivo por la bicicleta, porque no se puede pagar el colectivo o caminando si no tiene plata ni siquiera para tener una bicicleta. Entonces, la verdad que está complicado, no quiero estar en los zapatos de la intendenta, pero hay que sostener el sistema sin la enorme cantidad de subsidios que han recortado la nación en este último tiempo. Claro, además con una cuestión extra, ¿no? Que Mónica Fein se va a la casa y no hay un cálculo de que el que viene, la transición, porque todo esto que se está hablando de la transición de Perotti, Lichi, que Perotti quiere que le dejen los 1.600 millones que había en la cajonera cuando asumió Wiener, lo mismo que si hubiera hubiera dicho a Obey que dejara la guita que le descontó a los trabajadores provinciales, el Reutemann, ¿no? El 13%, todas esas cosas, la continuidad del Estado está presente. Ahora, cuando hay una transición en el mismo signo político, yo calculo que ya en las reuniones dos que han tenido Havkin y Mónica, algo de esto han hablado. El asunto es Eduardo, ¿cómo se llega? Porque uno dice que no aumente el boleto. Nadie quiere que aumente el boleto. Y supongo que la intendenta no es ni mala, ni perversa, ni resentida, y como perdió, no le importa, al revés. Totalmente no, lo que pasa es que uno lo que impugna es determinado concepto. Yo creo que hay que recuperar la idea
y por eso la iniciativa del boleto educativo gratuito la recupera en parte, además del concepto de que la educación es fundamental para una sociedad que pretende ser integradora. El otro concepto que recupera en parte es la idea de que el transporte público no le sirve solamente al usuario, le sirve a la comunidad en su conjunto. Por lo tanto, y alguna vez alguien dijo que, o se dijo que Gualberto Bernesia perdió una elección por eso, por proponer el boleto gratuito, que existe en muchos lugares del mundo. Por eso, ¿no? Se lo chicaneaba con eso, ¿no? Sí. Pero introducía la idea de que el transporte efectivamente le sirve a toda la comunidad. Si mañana se cae el transporte público en Rosario, el primero que sufre es el comercio. Deja de existir el sistema comercial que conocemos nosotros. El sistema educativo, ni hablar. La escuela, la educación. Escuela. Entonces, nosotros somos de la idea de que no hay que recurrir rápidamente al bolsillo del usuario cuando hay una suba en los costos del sistema. Y entonces nosotros lo que planteamos, hemos planteado en la provincia la iniciativa que tenía que ver con intentar gravar algunos sectores de la vida económica como las cerealeras. Hemos propuesto en el Consejo Municipal, y se aprobó, pero en un porcentaje muy pequeño, duplicarle la tasa a las entidades bancarias a las que mal no les está yendo, muy bien, y duplicar el DREI, dije las tasas, es el DREI, duplicar el DREI es casi nada para lo que están pagando hoy los bancos, y con eso, de alguna manera, aportar al transporte público al Fondo Compensador Municipal. ¿Qué es lo que le pedimos hoy a la Intendenta? Que no haga uso de la potestad que le dio el Frente Progresista y el PRO para fijar el precio del boleto, porque tenemos la oportunidad de todos estos cambios que va a haber a partir de diciembre. Estos nos dan un pulmón, un aire. Con eso. Ahora, ¿cómo llega a diciembre? No, pero que lo mande al Consejo. Nosotros estamos dispuestos a discutir. Conversarlo. Y a nosotros discutir, abrir los números. Sí, yo no tengo problema, me parece que... Abrir los números, pero honestamente. Encontrar alternativas para no aumentar el boleto, además, está muy bien. Le viene este paquete, o que el aumento no sea el que está circulando por ahí, porque el intendente hace un mes dijo que había un desfasaje de 10 pesos en el boleto. Hay un concepto que es erróneo, que todos terminamos repitiendo, que es que el estudio de costo le llamamos estudio de costo del boleto. Es estudio de costo del sistema, de cuánto sale sostener el sistema. El precio del boleto es una decisión política. Bien. Sí. Es una decisión política. Entonces, en el caso de la empresa estatal es muy fácil. Se hace anualmente, se capitaliza las empresas estatales para que presten un servicio, y siempre, desde el espacio que tenemos, que es el Observatorio Social de Transporte, señalamos, y no se nos cae ningún anillo por decir, la empresa móvil presta un mejor servicio que las privadas. ¿Por qué las privadas prestan un más servicio? Porque ese desfasaje que hay entre lo que entra por corte de boleto, cada vez menos, los subsidios y lo que falta para alcanzar la tasa de ganancia esperada por los empresarios de transporte, ¿cómo se hace? Rescindiendo el servicio. Se le deja... menor frecuencia. Menor frecuencia, se le deja sacar colectivo a la noche, claro, etcétera, etcétera. Nosotros lo que creemos es que hay que barajar de edad de nuevo. Bien. Abrir, despanzurrar los números, mostrarlos. En Rosario es más fácil conseguir la fórmula de la Coca-Cola o encontrar el santo grial que nos den los números del transporte. Pero es así, es así. Entonces, esperamos que esto cambie con la nueva gestión. Esperamos que esto cambie. Vos te quedás en el Consejo, ¿no? En la próxima gestión. Sí, me quedo en el Consejo. No, digo porque a lo mejor... ¿A dónde anda Chale? Con nosotros. Bueno, por a lo mejor a Chale hay que preguntarle, ¿no? Hincha del rojo, además, habría que preguntarlo. Sí. Por eso 3 hinchas ahí de Independiente. No, que no me puteen. Le va a ir bien acá, le van a hacer mucha nota en el noticiero. El gerente de noticias Independiente. ¿También? ¿Están todos acá? Es un perotismo incipiente, porque Perotti de Racing. No, yo que pase mérito. Todos saben de qué cuadro son. Pero además, lo que decía Eduardo, también va a ser una marca de la gestión de Pablo. Nosotros, la verdad que todos estos temas que son importantes para la ciudad, los queremos, y aprovechar también estos 6 meses para que la transición no sea solo con el gobierno que se va, sino también con las otras fuerzas políticas para trabajar temas importantes, por ejemplo, lo del transporte. Yo creo que... lo de Uber que se viene ahora, porque a vos te tiene identificada como María Eugenia Uber, o algunos le dicen Smug y otros le dicen Uber. No, vos estabas en una, no digo cruzada, pero sí una idea de que Uber venga. Mira, lo que yo presenté fue un proyecto de regulación de las empresas de transporte que usan aplicaciones. Eso incluye a todas las que hoy existen, taxis y remises, donde yo lo que hacía es, de alguna manera, establecer una normativa en donde diga cuáles son los requisitos y las normas de calidad que debían tener las aplicaciones para el uso para el sistema de transporte. Eso equivalía a la llegada de Uber, al desembarco equivalía... de Uber. Esto es como si vos decís mañana en la escuela se habilita la venta de gaseosas cola y va a venir Coca-Cola sobre todo, arriba de todo, ya que pasamos 2 avisos, habría que ir a comerciales. Hay que ir a cobrar. Y en realidad lo que nosotros decimos es que es una estrategia inteligente fijarle requisitos y regularlo antes de que venga para que no pase lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires y en tantas otras ciudades, en donde al no
no estar regulada Sí. este tipo de aplicaciones que son en realidad empresas de transporte, lo que sucede es que funcionan de manera clandestina y después es tarde. Lo que nosotros decimos es, establecemos Se la instalan misma... de facto, pero él dice que hay que evitar que vengan siquiera, no que se manejen. Está bien, pero eso no Yo pasa... tengo otra mirada, por supuesto, lo hemos Pero- charlado. sí, pero, Sí. pero déjame terminar con una sola cosita. Sí, sí. Lo que yo digo es, si vos le establecés los requisitos y las condiciones, vos decís cómo Rosario le dice a una empresa Uber o cualquiera, si vos querés funcionar acá, estas son las condiciones. Son las mismas de las de los taxis y los remises y además le hacen poner plata en el sistema de transporte. Por supuesto, cuando yo te las mostré a los taxistas, el caso de Sesca, las chicas taxistas me dijeron, pero con estas condiciones Uber no va a querer venir. Y bueno, si yo no estoy promocionando Uber, eso es lo que dicen los taxistas, que algunos no me quieren y por eso Y otros siempre... te quieren poco. Y otros me quieren poco, pero no, yo tengo buena relación con Está ellos. bien, Son yo lo ellos entiendo, los que pero tienen la cruzada están contra preocupados. mí. No, ellos lo que No tienen, yo contra lo que tienen miedo es ellos. perder el laburo. Lo que tienen miedo es que hace con el poco laburo que hay, lo pierdan también. Que esta es la No, verdad, yo también. Yo soy de la Perdón. idea de sí, que no hace falta ninguna regulación porque ya está regulado el transporte de pasajeros en la ciudad de Rosario. Y en todo caso, cualquier empresa de transporte, no lo decimos nosotros, lo dijo el Tribunal Superior de Justicia Europeo contra las pretensiones de esta empresa y de otras, que se presentan como si fueran aplicaciones y son empresas de transporte que utilizan, como muchas otras, incluso en la ciudad de Rosario, Sí. la tecnología para contactar a sus clientes, captarlo, etc. Nosotros lo que decimos es que Uber funciona y su objetivo y su misión y su espíritu es destruir el monopolio del Estado en materia de transporte público, porque introduce el transporte privado. Acá en Rosario no está aceptado, ni en ningún lugar del país, salvo en Mendoza, que legisló en ese sentido y están empezando a tener problemas. Pero el caso más claro es el de Montevideo. Ingresó Uber, ingresó Cabify, hicieron destrozos con el transporte público, fundieron a la mitad de las licencias de taxis y remises, y lo que era barato al principio, porque compiten a través de supuestamente la tarifa y de supuestamente también un mejor servicio, pasa a ser caro después. Nosotros no defendemos ni a la taxista, a la familia taxista, más allá que defendemos la fuente de trabajo, no somos gremialistas ni queremos serlo. Lo que sí defendemos es la regulación del Estado en materia de transporte público. Ya existe la regulación del Estado. Y aún así, Cabify, para demostrar en qué se basan este tipo de empresas, Ya que está. son empresas piratas, básicamente, porque además proponen una ingeniería en materia laboral que es la pauperización, Bien. etcétera. Cabify vino, abrió una remisería, tuvo 30 licencias legales y después lo que hizo es, por el costado, empezar a reclutar ilegalmente. Echa la ley, echa la trampa. Mañana Son viene, empresas cuya y lógica esto es esa. sigue, me parece que esto sigue. Mañana viene el intendente electo, así que voy a hablar de esto con él también. Gracias ¿Cómo no? por haber acompañado este rato. No, gracias a vos. ustedes. Hasta luego. Están así cerquita, se ponía a pie al consejo, así evitamos. Sí, cualquier obvio. cosa. Nos vamos a la pausa, venimos para el tramo final, ya estamos. Bueno, muy bien, tan solo para agradecerles este rato de compañía, invitarlos para que mañana a partir de las 2 de la tarde nos volvamos a encontrar y efectivamente está confirmada la presencia del intendente electo Pablo Hapkin para charlar de este tema y otros tantos que tenemos por delante en la ciudad, aunque falta algún tiempo, pero para ir viendo cómo avanzan las cosas. Ha sido un gusto, volvemos mañana como siempre después del noticiero. Chao.